El sol se desangraba en el horizonte, tiñendo de rojo las colinas de Granada. Sofía, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, sintió el aire detenerse cuando Lucía, su vecina, la llamó desde el otro lado de la valla: ven a nadar conmigo, no seas cobarde. Aquella voz, juguetona pero con un filo de desafío, la atravesó como un relámpago. Sofía, de 25 años, siempre había sido la chica callada del barrio, con su cabello oscuro cayendo en ondas rebeldes sobre los hombros y una timidez que la hacía desviar la mirada cuando alguien la observaba demasiado. Vivía en una casa modesta en las afueras de Granada, donde el aroma a jazmín se mezclaba con el calor seco del verano. Su vida era una rutina de trabajo en una librería local, lecturas nocturnas y sueños que nunca se atrevía a pronunciar. Pero Lucía era un torbellino. De la misma edad, con ojos verdes que parecían esconder un secreto y una risa que resonaba como campanas en la plaza, Lucía había llegado al barrio hacía apenas un mes. Española como Sofía, pero criada en Madrid, tenía esa chispa urbana que hacía que todos se giraran a mirarla. Aquella tarde Sofía no pudo resistirse. Se puso un bañador azul que había comprado por impulso y nunca había usado, y cruzó la calle hacia la casa de Lucía. La piscina, una reliquia de piedra en el patio trasero, parecía más un lago privado que un lugar para nadar. Lucía ya estaba dentro con el agua lamiendo su piel clara y su cabello rubio pegado a la nuca. Vamos, Sofía, el agua está perfecta, gritó salpicándola. Sofía se sumergió y el frío del agua le robó el aliento. Pero no fue el frío lo que la hizo temblar. Fue la forma en que Lucía se acercó nadando con una gracia felina, hasta quedar a centímetros de ella. Sus ojos se encontraron y por un instante el mundo se redujo a ese espacio entre ellas. No sabía que eras tan valiente, susurró Lucía, con una sonrisa que era mitad burla, mitad promesa. Sofía no respondió. No podía. Su corazón latía tan fuerte que temía que Lucía lo oyera. Pero en ese momento, bajo el agua, algo cambió. Una chispa, un destello, como si el universo hubiera decidido que sus caminos debían cruzarse de una manera que ninguna de las dos podía ignorar. El resto de la tarde pasó en un torbellino de risas y salpicaduras, pero Sofía no podía quitarse de la cabeza la mirada de Lucía. Había algo en ella, algo que la hacía sentir expuesta y viva al mismo tiempo. Cuando volvió a casa, con el pelo aún húmedo y el corazón enredado, se miró en el espejo y se preguntó: ¿qué está pasando conmigo? Al día siguiente Lucía volvió a aparecer, esta vez con una invitación para una cena en su casa. Solo nosotros, algo sencillo, dijo con esa sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Sofía aceptó, aunque algo en su interior le gritaba que estaba entrando en terreno peligroso. La cena fue un caos encantador. Lucía cocinó una tortilla de patatas que se quemó un poco, y las dos terminaron riendo hasta las lágrimas mientras compartían una botella de vino tinto. Pero entre las risas, había momentos de silencio, instantes en los que sus manos se rozaban al pasar un plato o sus miradas se quedaban atrapadas. Sofía sentía que cada gesto de Lucía era una pregunta sin respuesta, un desafío que la empujaba a enfrentar algo que siempre había enterrado en lo más profundo de su ser. Cuando se despidieron en la puerta, Lucía le rozó el brazo con los dedos. Vuelve mañana, dijo, y no era una invitación. Era una súplica disfrazada. Sofía asintió, incapaz de decir que no, aunque sabía que cada paso hacia Lucía era un paso hacia lo desconocido. El verano en Granada era un incendio lento, pero para Sofía, el verdadero fuego ardía dentro de ella. Cada encuentro con Lucía era como añadir leña a una hoguera que no podía controlar. Las tardes en la piscina se convirtieron en una rutina, un ritual donde el agua era testigo de sus risas, sus confesiones a medias y sus miradas que decían más de lo que ambas se atrevían a pronunciar. Pero no todo era tan sencillo. Sofía cargaba con un peso que nunca había compartido con nadie. En su adolescencia había sentido algo parecido por una compañera de clase, Clara, una chica de ojos grandes y sonrisa tímida. Sofía nunca se atrevió a confesar sus sentimientos, y cuando Clara se mudó a Barcelona, dejó tras de sí un vacío que Sofía llenó con silencio. En Granada, ser quien era no siempre era fácil.
Las miradas, los murmullos, la presión de encajar en una sociedad que a veces parecía no tener espacio para ella, todo eso la había llevado a construir un muro alrededor de su corazón. Lucía, en cambio, parecía no tener miedo. Hablaba con una libertad que desarmaba a Sofía, contándole historias de su vida en Madrid, de noches en bares de Chueca donde las risas y los besos fluían sin restricciones. Pero también había dolor en sus palabras. Lucía confesó una noche bajo las estrellas que su familia no había aceptado su forma de amar. Mi madre me dijo que era una fase, dijo con una risa amarga. Mi padre ni siquiera me habla. Sofía escuchaba, sintiendo que cada palabra de Lucía era un espejo de sus propios miedos. Pero también había algo liberador en esas confesiones. Por primera vez, Sofía sintió que no estaba sola. Que alguien más entendía la lucha silenciosa que llevaba dentro. Una tarde, mientras nadaban, Lucía se acercó más de lo habitual. El agua estaba tibia, el sol se escondía tras las colinas, y el mundo parecía contener el aliento. Sofía, dijo Lucía con una voz que temblaba ligeramente, ¿alguna vez has sentido algo tan fuerte que te da miedo? Sofía tragó saliva. Quería mentir, decir que no, pero los ojos de Lucía no le dejaban escapar. Sí, susurró finalmente. Ahora mismo. Lucía no dijo nada. Solo extendió la mano y rozó la mejilla de Sofía, dejando una estela de agua y fuego en su piel. Ese contacto, breve pero eléctrico, fue suficiente para que Sofía supiera que no había vuelta atrás. Pero el mundo no siempre permite que los momentos perfectos duren. Esa misma noche, mientras caminaban por las calles empedradas del Albaicín, Sofía vio a alguien observándolas. Era Diego, un amigo de la infancia que siempre había tenido una fijación extraña con ella. Sus ojos cargados de juicio la hicieron retroceder. Lucía, sin embargo, no se inmutó. Tomó la mano de Sofía y la apretó con fuerza, como si dijera, no te escondas. No ahora. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía y Lucía pasaban cada vez más tiempo juntas, explorando Granada como si fuera un mundo nuevo. Visitaban la Alhambra al amanecer, se perdían en los mercados del Realejo y compartían helados en la Plaza Nueva mientras el sol se ponía. Cada momento estaba cargado de una intensidad que Sofía nunca había conocido. Pero las miradas de Diego no eran las únicas. En una ciudad como Granada, donde la tradición y la modernidad convivían en una danza incómoda, no todos veían con buenos ojos a dos mujeres que caminaban tan cerca, que reían tan fuerte, que se miraban con tanto deseo. Sofía comenzó a notar los murmullos, las cabezas que se giraban, los comentarios susurrados en las esquinas. Una noche en un bar del centro un hombre mayor las confrontó. Deberíais tener más cuidado, dijo con una mezcla de desprecio y advertencia. Lucía, fiel a su naturaleza, le respondió con una sonrisa afilada, el único que debería tener cuidado eres tú, que parece que no sabes vivir y dejar vivir. Sofía admiraba la valentía de Lucía, pero también la asustaba. Ella no estaba lista para enfrentar al mundo como Lucía lo hacía. En su interior, una voz le decía que se escondiera, que protegiera su corazón, que volviera a la seguridad de su vida anterior. Pero cada vez que miraba a Lucía, esa voz se desvanecía. Una tarde, mientras descansaban en un banco junto al río Darro, Lucía le contó a Sofía sobre su primera novia, una chica llamada Marta que había roto su corazón en Madrid. Me dolió tanto que juré no volver a enamorarme, dijo Lucía, con los ojos fijos en el agua. Pero luego te vi, y no sé, Sofía. Es como si el universo me estuviera dando otra oportunidad. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quería decir algo, confesar que ella también sentía lo mismo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. En cambio, se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de Lucía. Fue un gesto pequeño, pero para Sofía, fue como saltar al vacío. El verano avanzaba y con él, la tensión entre Sofía y Lucía crecía como una tormenta a punto de estallar. Cada roce, cada mirada, cada silencio estaba cargado de una electricidad que ninguna de las dos podía ignorar. Una noche, durante una fiesta en casa de Lucía, todo cambió.
La música flamenca llenaba el aire, y el patio estaba decorado con luces que parecían estrellas atrapadas. Sofía, un poco mareada por el vino, se encontró bailando con Lucía en el centro del patio. Sus cuerpos se movían al ritmo del compás y por un momento el mundo desapareció. Cuando la canción terminó, Lucía no soltó la mano de Sofía. La llevó hasta un rincón del patio, lejos de las miradas de los demás. Sofía dijo con una voz que temblaba de emoción, no puedo seguir fingiendo que esto no está pasando. Antes de que Sofía pudiera responder, Lucía se inclinó y la besó. Fue un beso lento, profundo, lleno de todo lo que habían guardado durante semanas. El agua de la piscina, iluminada por las luces, parecía arder a su alrededor. Sofía sintió que el mundo se detenía, que no había nada más importante que ese momento, ese contacto, ese fuego. Pero la felicidad no duró mucho. Diego, que había sido invitado a la fiesta, las vio. Su rostro se endureció y antes de que Sofía pudiera procesarlo, él se acercó y dijo con voz fría, no sabía que eras así, Sofía, ¿qué diría tu madre si te viera? El comentario fue como un puñetazo. Sofía se apartó de Lucía con el corazón acelerado. Lucía, sin embargo, no retrocedió. Si tienes un problema, Diego, dilo ahora, replicó con los ojos brillando de furia. Diego no dijo nada más, pero su mirada prometía problemas. Esa noche, cuando Sofía volvió a casa, no pudo dormir. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza, mezcladas con el recuerdo del beso de Lucía. Sabía que estaba en una encrucijada, podía seguir a su corazón o rendirse al miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Sofía quería correr hacia Lucía, pero el miedo la paralizaba. Diego había comenzado a esparcir rumores en el barrio, y pronto, las miradas de los vecinos se volvieron más pesadas, más inquisitivas. Sofía sentía que cada paso que daba era observado, juzgado. Una tarde su madre, Carmen, la confrontó. ¿Qué está pasando entre tú y esa chica, Sofía?, preguntó con una mezcla de preocupación y desaprobación. Sofía intentó explicarse, pero las palabras no salían. No es nada, mamá, mintió, sintiendo que traicionaba a Lucía y a sí misma. Lucía, por su parte, no estaba dispuesta a rendirse. La buscó en la librería donde trabajaba y con una determinación que rayaba en la desesperación, le dijo, no me importa lo que diga la gente, Sofía. Pero necesito saber si tú estás conmigo en esto. Sofía quería gritar que sí, que estaba con ella, pero el miedo la frenaba. Necesito tiempo, fue todo lo que pudo decir. Esa noche una tormenta azotó Granada. La lluvia golpeaba las ventanas y Sofía, sola en su habitación, sintió que el mundo se derrumbaba. Recordó el beso, la risa de Lucía, la forma en que el agua se había convertido en fuego. Y entonces tomó una decisión. No podía seguir viviendo a medias. Corrió bajo la lluvia hasta la casa de Lucía. Cuando llamó a la puerta, empapada y temblando, Lucía la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Lo siento, dijo Sofía con la voz quebrada. No quiero esconderme más. Lucía la abrazó y bajo la lluvia, se besaron de nuevo. Fue un beso lleno de promesas, de valentía, de esperanza. Pero ambas sabían que la tormenta no había terminado. Sofía y Lucía decidieron enfrentar juntas lo que viniera. Caminaban de la mano por las calles de Granada, ignorando las miradas y los susurros. Pero el mundo no siempre es amable con quienes se atreven a ser ellas mismas. Diego, consumido por su propio resentimiento, comenzó a hostigarlas. Envió mensajes anónimos, dejó notas en la puerta de Sofía, e incluso intentó convencer a los vecinos de que Lucía era una mala influencia. Sofía, que siempre había evitado los conflictos, encontró una fuerza que no sabía que tenía. Una noche confrontó a Diego en la plaza del barrio. Déjanos en paz, le dijo con una voz firme que sorprendió incluso a Lucía. Diego, desconcertado por su valentía, dio un paso atrás, pero no antes de soltar una última advertencia, esto no termina aquí. Lucía, por su parte, estaba decidida a proteger lo que tenían.
Organizó una reunión en su casa, invitando a amigos y vecinos que las apoyaban. Fue una noche llena de música, risas y conversaciones que sanaban el alma. Por primera vez, Sofía sintió que tenía una comunidad, personas que la aceptaban tal como era. Pero el verdadero desafío llegó cuando Sofía decidió hablar con su madre de nuevo. Esta vez no mintió. Le contó todo, su amor por Lucía, su miedo, su deseo de ser libre. Carmen escuchó en silencio con los ojos llenos de lágrimas. «Solo quiero que seas feliz», dijo finalmente abrazándola. Ese momento marcó un punto de inflexión. Sofía sintió que por primera vez podía respirar sin miedo. Con el apoyo de su madre y sus amigos, Sofía comenzó a construir una vida junto a Lucía. Abrieron una pequeña cafetería en el Albaicín, un lugar donde todos eran bienvenidos, sin importar quiénes fueran o a quién amaran. La cafetería se convirtió en un refugio para aquellos que, como ellas, buscaban un lugar donde ser ellos mismos. Pero no todo fue fácil. Diego y otros como él seguían siendo una sombra en sus vidas, pero Sofía y Lucía aprendieron a enfrentarlos con dignidad y amor. Cada desafío las hacía más fuertes, más unidas. Una noche, mientras celebraban el primer aniversario de la cafetería, Lucía tomó la mano de Sofía y la llevó a la piscina donde todo había comenzado. Bajo las estrellas, con el agua brillando como un espejo, Lucía se arrodilló y le hizo una promesa: «No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado». Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. «Y yo al tuyo», respondió. Los años pasaron y la cafetería se convirtió en un símbolo de resistencia y amor en Granada. Sofía y Lucía se convirtieron en un faro para otros, demostrando que el amor, cuando es auténtico, puede superar cualquier tormenta. No todo fue perfecto. Hubo días de duda, de miedo, de enfrentamientos con un mundo que no siempre estaba listo para aceptarlas. Pero cada vez que Sofía miraba a Lucía, recordaba aquel primer día en la piscina, cuando el agua se convirtió en fuego. Ese fuego nunca se apagó. Un día, mientras paseaban por la Alhambra, Sofía tomó la mano de Lucía y le susurró: «Gracias por enseñarme a ser valiente». Lucía sonrió con esos ojos verdes que aún hacían temblar a Sofía. «Tú siempre lo fuiste», respondió. «Solo necesitabas que alguien te lo recordara». Y así, bajo el sol de Granada, continuaron su camino juntas, imparables, con el corazón lleno de un amor que había transformado sus vidas y las de todos los que las rodeaban.